Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, independientemente de la hora que me estés viendo. Bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo en mi canal de YouTube. Hoy tenemos un fondo distinto, estamos aquí en donde todo se crea, en donde me pongo en presencia de Dios, de la vida y comunico lo que tengo que comunicar. Si es la primera vez que estás aquí y si no conoces mi historia, te la voy a resumir muy corto y muy rápidamente. Y si quieres saber más, te invito a que vayas a los vídeos anteriores, que tienes un montón de información en esta misma cuenta. Si estás aquí no es casualidad, es porque ya algo, tu ser, tu espíritu, hay una información tuya que está trayendo este tipo de información y va a resonar un poquito con mi historia. Yo hace 13 años pasé por un cáncer, la cual fue mi gran despertar y cambió completamente mi vida. Cambié y pasé de ser un víctima a empezar a ser responsable de mi vida. Y todo empezó a cambiar a través de un solo vídeo que compartieron conmigo. Por eso yo creo vídeos y comparto vídeos, porque creo que es una manera en la que te llega el mensaje que necesitas o necesitamos en cada momento. Y ese mensaje me vino a través de un mensajero, Enrique Orberá, en donde vi un vídeo, el primer vídeo de Dr. Hammer, en donde decía de que todo síntoma, toda cuestión o situación o enfermedad que estás experimentando en tu vida tuvo un inicio, tuvo un bioshock, tuvo un choque emocional que fue lo que generó y despertaron esas células para que se conviertan luego en un cáncer, en este caso que fue mi experiencia. Esa información no lo entendía en aquel momento, obviamente no comprendía, yo simplemente preguntaba el por qué, para qué estaba viviendo esa experiencia y pedía a Dios, clamaba a Dios que me llegaran las informaciones necesarias. Y en realidad poco a poco me llegaron los mensajeros y los vídeos y los mensajes, pero yo no estaba preparado para ello. Entonces, ¿qué fue? Empezó mi proceso de transformación hasta el día de hoy. De eso ya hace 11, 12 años prácticamente de mi experiencia con el cáncer. Y hoy estoy aquí compartiendo a través de mis redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, lo que yo entendí, lo que yo comprendí, lo que hizo esa transición del antes y después con el cáncer. Todo lo que voy compartiendo en este canal es de muchísimo poder, de muchísima información de los últimos 10, 12 años en el que yo he ido estudiando, comprendiendo métodos, formas, estudios. Todo lo que yo digo lo comparto y efectivamente no estoy en contra, estoy a favor de la medicina, pero trabajo más a nivel emocional, mental, que es donde todo se crea. Así es que bienvenido, bienvenida si es la primera vez que estás aquí. Te invito a que te suscribas al canal y vamos de lleno al siguiente vídeo y al siguiente tema. El primer vídeo fue un poquito más de presentación, que ayer estaba haciendo un poquito de bici, me estaba paseando por Palma, que es donde vivo, Mallorca. Estamos en el 2025, no sé cuándo verás este vídeo, ni no sé ya dónde estaré. Hoy estoy en esta casa, no se sabe. Yo siento en mi ser más profundo de que estoy avanzando, de que estoy creciendo, de que estoy evolucionando y de que me estoy yendo hacia ese lugar en donde siempre he querido estar, porque ya siento que estoy preparado. Dicho está, se queda grabado y seguro que será así. Pero en este nuevo vídeo lo que quiero hablar es un poquito sobre esa experiencia, sobre esa primera vez en donde yo conecté, porque quiero matizar, van a ser varios vídeos en donde la cual yo os comentaba en el primero de cómo yo llegué a materializar en este caso a través de las ventas y facturé en 2 o 3 meses, no en 2 o 3 meses, 5.000 euros, ¿no? Luego ya no facturé más eso porque pasaron ciertas cosas en mi vida que os iré contando, pero era darte un poquito eso, el cómo yo lo conseguí, cómo yo llegué, ¿vale? Y voy a contarte desde el origen, que es cuando yo me enfermé, cuando a mí me detectaron el cáncer, que eso fue en el 2013, en donde me diagnosticaron el cáncer y efectivamente yo en aquel momento no tenía ni idea de lo que era un cáncer, menos un linfoma, no busqué información, me cerré completamente a las redes, al internet, porque fue una recomendación donde los médicos me dijeron: oye, tú eres una persona completamente independiente, eres distinta a cualquier otro tipo de persona, la enfermedad se va a manifestar de una manera completamente distinta a ti, sí que tiene unos síntomas, pero tu cuerpo, tú no eres igual que los demás. Y efectivamente en eso tenía razón. Yo jamás entré a buscar información de lo que era ese tipo de cáncer, cómo se desarrollaba ni nada. Me entregué plenamente al proceso y empezó ese viaje de transformación. Estuve al borde de la muerte, no me voy a extender mucho en esto, pero poco a poco fueron llegando las informaciones, ¿vale?
Y de eso te quiero hablar hoy, para que tú te abras a la información nueva, porque si no entra en tu vida una nueva información, es imposible que tú generes ese cambio que quieras. No sé qué cambio quieres hoy en tu vida, no sé si es un cambio físico, no sé si es un cambio, o quieres atraer esa relación de tu vida, quieres atraer ese trabajo de tu vida, lo que sea que tú estés imaginando, lo que estés deseando. Al final los seres humanos siempre somos iguales. Salud, dinero y amor, en estas tres áreas. Con esto no quiero decir de que no experimentemos todo lo que nos regala y todo lo que nos da la vida, porque en realidad venimos para eso, venimos para experimentar, y a mí me encantaría, y sé que lo voy a experimentar, abundancia, pero abundancia en todas las áreas, salud, dinero y amor. Porque muchas veces a lo largo de la vida nos enfocamos más en el tener antes que en el ser. Y en realidad es al revés, primero tenemos que ser para poder tener. Porque si no te conviertes en esa persona merecedora o en ese campo atractor o en ese imán energético para que atraigas esa experiencia, esa persona, ese trabajo, ese cuerpo ideal o el dinero, la abundancia, como lo quieras llamar, lo vas a hacer desde un estado de mucha fuerza, de mucha lucha, y tarde o temprano te vas a cambiar. Te vas a cansar. ¿Por qué? Porque cuando tú luchas, tienes que sostener tanto que cansa. Pero cuando tú te entregas a esa experiencia, comprendes desde un punto, de un nivel más elevado, te entregas a la vida, es entregarte a Dios, es pedir ayuda a Dios, es reconocer que no lo podemos hacer absolutamente todo, es reconocer que estamos unidos a Él, a Dios, a la creación, a la conciencia, como le quieras llamar, que no es esa ilusión, que es esa falsa ilusión de que nos sentimos separados, que ese es el gran pecado original, el diablo, el ego que nos hace sentir separados. Nosotros somos dueños y creadores de absolutamente todo. Y no es así. Lo que tenemos que saber es que estamos unidos a algo, venimos para algo. Tenemos una misión aquí en la vida, y esa misión cada uno lo tiene que descubrir. Yo creo que la misión de cada uno es despertar los niveles de conciencia en esta vida y despertarte a ti mismo de ese sueño en el que estás inducido, en el que estás metido. Por eso no atraes y no llega aquello que quieres en tu vida, porque te estás centrando en el hacer, y el hacer cansa. Y no digo que no hay que hacer, que hay que sentarse así y iluminar y hacer meditaciones y mierdas de esas. No, mierdas de esas no, porque yo las hago, yo medito todas las mañanas, yo oro, yo pido, yo entrego, yo manifiesto cómo quiero ser, cómo me quiero vestir, cómo quiero actuar. Es más, una de las leyes es actúa como si fuera que ya lo eres, para que tu mente poco a poco se vaya programando. Pero si tú no comprendes primero cómo funciona la mente, si no comprendemos primero cómo se crea y cómo creamos cada circunstancia a lo largo de nuestra vida, es imposible que ese cambio llegue a tu vida. Si tú no elevas tu estado de conciencia, es imposible que tú atraigas eso a tu vida. ¿Y cómo se genera ese cambio que te estás preguntando? ¿Y cómo atraigo esa circunstancia a mi vida? ¿Cómo elevo mi estado de conciencia? Aquí es donde entra la información que te decía antes. Deja que te entre la información. Cuando a mí me detectaron el cáncer, en aquel momento yo clamaba y pedía a Dios. Yo quería entender el por qué, Señor. O sea, yo creía que me estaban castigando por mis pecados, que yo había hecho algo muy, muy malo. Y efectivamente eso fue lo que compartí cuando esa mensajera, Ángel Negro, que muy pronto iré a visitarle en su casa, Ángel Negro le llamaba yo, me hizo la primera pregunta y compartió el primer vídeo conmigo, que iba a transformar completamente mi vida. Pero completamente es completamente, literalmente. O sea, rompí mi relación, me separé, di un vuelco completamente distinto en mi vida. O sea, a través de ese vídeo empezó toda la transformación que yo nunca jamás me hubiera imaginado. Y muchas veces nosotros pensamos que va a ser desde el mismo nivel de conciencia. Y no es así. Para un cambio, para generar ese cambio, para poder transformar, para poder atraer, para poder crear, primero tienes que cambiar tu mentalidad. Y la mentalidad, tienes que entender que tu mente está formado por informaciones. Y todas esas informaciones fue lo que nosotros recibimos a lo largo de nuestra vida desde muy pequeños, desde que estamos en el vientre de mamá, desde que hemos sido concebidos. Y también tenemos que entender que somos información. Al final, papá, mamá se unen y transmiten una información para que nosotros creamos. Pero papá y mamá también vinieron de otra generación.
Y se dice que traemos hasta la tercera y la cuarta generación toda la información y nacemos nosotros. O sea, imagínate la cantidad de información que tenemos a nivel inconsciente y lo que se nos va desarrollando a nivel consciente. Por lo tanto, para nosotros empezar a generar y a transformar nuestra vida y poder crear esa vida de nuestros sueños, atraer esa relación, crear el cuerpo ideal, vivir en abundancia o lo que tú desees, primero tienes que empezar a meter un tipo de información distinta en tu mente y dejar que poco a poco esa información vieja, antigua, escasa, que ya no te sirve, que te sirvió en determinado momento, pues dejes que se vaya, lo sueltes, porque con la nueva información vas a ir soltando todo eso que te está anclando y vas a poder elevar tu estado de conciencia. Tú imagínate que al final la mente solamente, te voy a explicar cómo funciona la mente muy rápido, muy fácil y muy sencillo. O sea, la mente es información, porque tú has recibido a lo largo de tu vida, desde que has nacido hasta la edad que tienes hoy y estás viendo este vídeo. Todo es información. Ahora, ¿qué es la información? ¿Vale? Aparte de que me vas a decir, son códigos, programaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Pero la información vive en un estado, ¿vale? Independientemente del único estado que nosotros deberíamos de estar siempre, y es en la que existimos. Pero como vivimos en un sueño y creemos que esto es más que todo, que solamente existe esto, y que nos sentimos separados de este Dios, de este todo, de este universo, y nosotros estamos creando nuestra vida, pues creamos esa parte externa, esa parte de afuera, que no es real. Porque solamente existe un estado presente en donde nos unimos con este todo, en donde nos unimos con este Dios, que es el estado presente. Y toda esa información que nosotros sostenemos en nuestra mente es simplemente pasado. Y el pasado no existe, solo existe el aquí y el ahora. Aquí hay mucha información y es muy potente esto, y a lo mejor lo vas a tener que ver 2 o 3 veces para entenderlo. Solamente vivimos este momento presente. Aquí somos todo y somos nada. Aquí no hay absolutamente nada, ni preocupación, ni angustia, ni miedos, nada, ni enfermedad, nada, en el aquí, en el ahora. En el pasado sí, y en el futuro también. En el futuro ansiedad, en el pasado conflictos, miedos, circunstancias, todo lo que tú has vivido se ha quedado anclado en tu mente. La información la tienes en tu inconsciente, en el subconsciente. De ahí nosotros creamos todas nuestras infinitas realidades en el hoy. Hoy experimentamos lo que hemos vivido en el pasado. Porque la mente es simplemente lo que va haciendo. O sea, los ojos simplemente captan la luz. Son todo son radiaciones, no, son luz. Es luz. Y lo que da la interpretación es nuestra mente. Ya está. Es interpretar. Todo lo que nosotros hacemos es interpretar a través de la información que llevamos en nuestra mente. Es una interpretación constante lo que estamos haciendo de nuestras circunstancias, de nuestras experiencias, de nuestras relaciones y de todo lo que vivimos en el día a día. Por lo tanto, para poder tú cambiar y elevar tu estado de conciencia, primero tienes que centrarte en el ser, no en el tener. Porque si quieres hacer, tarde o temprano, todo volverá al mismo cauce. Porque cuando tú no estás preparado a nivel consciente, a nivel mental para sostener eso, tus propias creencias, tu propia información del pasado va a destruir eso. Ejemplo, imagínate que tú ahora mismo ganas la lotería y tú querías tener dinero y tienes 2 millones o 15 millones de euros, lo que sea, o dólares. No sé dónde me estás viendo. Entonces al final, si tú no tienes la capacidad mental para poder gestionar eso, lo vas a terminando fundir y perdiendo en cualquier cosa, porque no estás preparado para ello. Y lo mismo pasa para las relaciones, lo mismo pasa para la salud. Si en la relación tú atraes a esa mujer maravillosa que tú tienes hoy, ese hombre maravilloso que tú tienes, tu nivel mental, tu capacidad, tu amor propio, tu autoconfianza no está preparado para ello y tarde o temprano se va a destruir, se va a alejar, porque no estás vibrando en ello, porque estás solo en hacer. Lo mismo para la salud. Si tú te enfocas simplemente en cambiar tu imagen física, sin cambiar tu mentalidad, solamente te enfocas en este cuerpo, tarde o temprano, en cualquier conflicto, en cualquier situación difícil y complicado, vas a volver al mismo estado. Porque no sabes, o no has aprendido, no has comprendido, no has entendido cómo funciona la mente y cómo se programa
y cómo reprogramamos nuestra vida y nuestras experiencias. En un momento difícil caerás y volverás a las mismas circunstancias, las mismas acciones que cometías antes. Y volverás a los atracones, a las ansiedades y bla, 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 bla. Todo lo que conlleva al hecho de la salud y lo que puede llevar a ser o vas a adelgazar, perder kilos o vas a engordar. Solamente hay dos maneras, ¿no? Entonces, al final es cambiar nuestra mentalidad para poder elevar nuestro estado de conciencia, que fue lo que yo entendí y comprendí después de muchos años. Que fue lo que yo preguntaba en aquel momento: Señor, mándame ese mensajero. Yo quiero entender por qué, Señor, me pasa esto a mí. Yo esto no le deseo absolutamente a nadie, ni a mi peor enemigo le deseaba ese sufrimiento, ese dolor que yo estaba pasando allí en la UCI postrado durante 3 meses, en donde tuve todo tipo de complicaciones. Y cuando te llega el mensaje o te llega el mensajero, o no estás preparado o no estás atento. Y a mí me llegó el mensaje, me llegó a través de personas que ni entendía lo que era, pero tanto era mi ansiedad y mi necesidad de querer entender y comprenderlo que me abrí a ello. Abrí algo dentro mío para que me entre esa información, aunque no entendía absolutamente nada. Porque no entendía nada de lo que decía aquel primer vídeo de Enrico Roberá, de un curso de milagro, de que nosotros creamos todos, de que estamos unidos a ese todo, de que Dios, de que el Espíritu Santo, de que esto es una ilusión, de que todo, que Maya, que el ego. No entendía nada, pero poco a poco fue, ¿sabes cuál fue la señal para mí? Sentía paz. Cada vez sentía paz que escuchaba eso y me hacía tener como fe y confianza que había algo más, que me sostenía, que había alguien, que ya no había ese Dios que me castigaba, ese Dios que me maltrataba, ese Dios que me trataba mal, ese Dios que me juzgaba. Entonces poco a poco sentía paz y me iba acercando cada vez más a ese Dios verdadero, a ese Dios que me habían enseñado en la religión que no era real. Poco a poco se fue cambiando esa información que sostenía a nivel inconsciente y poco a poco fui entendiendo todas las circunstancias traumáticas y los conflictos que viví a lo largo de mi vida, que es el resultado de lo que yo estoy viviendo y cómo estoy experimentando hoy la vida y cómo lo estoy viviendo. A medida que fui entendiendo y que fui integrando una nueva información, esa vieja información fue saliendo, porque tu mente ya no necesita esa información antigua, necesita esa nueva. Obviamente que hubo mucho resentimiento, mucha lucha, mucho dolor, porque nuestro viejo yo, nuestra mente, eso que nosotros éramos, se aferra muchísimo y tiene miedo. Entras en un proceso de mucho miedo, de oscuridad profunda, porque no sabes. Es como cuando vas al gimnasio. ¿Tú por qué vas al gimnasio? Porque tienes un objetivo, tienes un foco y tienes una visión de cómo quieres verte, ¿no? Pero es fe. Tú sabes que si vas haciendo las acciones necesarias, vas a llegar a tener ese cambio físico, tarde o temprano. Es cuestión de tiempo, que es lo que aquí pasa, ¿no? O me pasaba en ese momento. Yo sentía algo dentro de mi ser, dentro de mi cuerpo, de que tarde o temprano eso iba a pasar. No sabía cuándo, no sabía cómo, ni también las consecuencias que iba a tener a raíz de que iba metiendo esa información, porque lo primero fue que yo me destruí en 1000 pedazos. Yo no sabía ni quién era, no sabía ni para dónde ir. Rompí mi matrimonio, me alejé de mi familia, me alejé de todas las personas, porque tenía tanto miedo de volver a pasar por lo mismo, que era el cáncer, y sufrir, que si no cambiaba mi vida, pues iba a volver a lo mismo. Entonces, es el primer error que absolutamente todos cometemos. Pensamos que el otro es el culpable. Yo decía, tú eres la culpable, tú no me mereces, yo soy mejor que tú, ¿no? Y eso me ponía un posicionamiento arriba, que era lo mismo que yo me sentía menos. Entonces me tenía que posicionar arriba. Es lo mismo que en el otro extremo, ¿no? Cuando te posicionas en un extremo y el otro extremo, eso no va bien. Tiene que ser neutral. Obviamente que es un proceso de transformación, es un proceso de ir poco a poco metiendo nueva información para que se vaya limpiando eso. Hay un vídeo muy, muy bonito, si lo quieres buscar en YouTube, que es un ejemplo de Laín García Calvo, que pone un vaso de Coca-Cola debajo de un grifo y lo llena de Coca-Cola y abre el grifo y poco a poco va entrando el agua y la Coca-Cola sale. Y ese vaso al minuto se queda limpio, ¿vale? Entonces hace referencia a que nosotros somos igual, nuestra mente es igual que ese vaso con Coca-Cola y que la información nueva es el agua limpia que entra y lo va limpiando y va quitando toda esa Coca-Cola, que sería la vieja información, la información que ya no te vale, que ya no te sirve, que te sirvió en algún momento dado para subsistir, para poder existir, porque el ego, la mente, es necesario para poder existir en esta vida.
Pero a lo largo de la vida, si tú permites que esa nueva información entre a tu vida, te vas a dar cuenta que simplemente son personajes, simplemente son máscaras, caretas que te vas poniendo por miedo, por temor, por creerte que estás separado de este Dios, de este todo, y creer que solamente depende absolutamente todo de ti. Y no es así. En realidad, nosotros venimos a experimentar esta vida para poder elevar nuestro estado de conciencia, para poder despertar y para poder descubrir quiénes somos. Esa es la gran historia de nuestras vidas. Entonces hoy te invito con este primer vídeo, o ya el segundo vídeo, en el que permitas que la nueva información llegue a tu vida para poder transformar tu vida. No hay cambio si no hay toma de conciencia y si no hay una nueva información. Es imposible, como Albert Einstein lo decía, es de locos querer generar un cambio con el mismo estado de conciencia, con la misma información y desde el mismo punto en el que estás. Tienes que elevar tu estado de conciencia, tienes que meter nueva información, tienes que limpiar esa mentalidad antigua y poco a poco entrar en esa nueva forma de vida o esa nueva vida que quieres crear. Así es como vas a atraer la mujer o el hombre de tu vida, el trabajo, vas a crear tu cuerpo ideal con esa persona, vas a generar salud, porque una persona consciente es sano. Hay un dicho que es que mente sana, cuerpo sano. Entonces todo tiene que ver, todo está relacionado. Cuando a medida que tú más vas elevando tu estado de conciencia, vas metiendo nueva información, poco a poco tu cuerpo te va siguiendo, te vas transformando, te vas cuidando más, porque eres consciente y entiendes y comprendes que cada cosa que te ha estado pasando, que la gordura simplemente era un significado de protección por miedo, por que rechazas la comida o que no quieres comer porque rechazabas a tu madre, y mucha información que te iré dando poco a poco para que puedas entender que no atraes esa mujer de tu vida porque no tienes la mentalidad, porque te sientes insuficiente, te sientes poco, no te sientes digno, no te sientes merecedor. Es el mayor pecado que tenemos. Eso sí que es un pecado castigado, eso debería de ser castigado y eso es un error. O sea, tú te mereces todo. Tú eres una extensión divina de Dios. Tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto tú puedes hacer, tener y obtener absolutamente todo lo que deseas. Simplemente que tienes que cambiar tu mentalidad, tienes que elevar tu estado de conciencia y primero trabajar en tu ser y olvidarte del tener. El tener vendrá por consecuencia. Hay un versículo de la Biblia que no sé cuál es, que dice Jesús, dice, oye, encárgate del reino de los cielos, que todo lo demás se te dará por añadidura. Entendiendo que el reino de los cielos es un estado de conciencia y entendiendo que el reino de los cielos es una mentalidad en donde todo empieza, si tú solamente te encargas de eso, de transformar, todo lo demás se te dará por añadidura, vendrá. Si tú te centras en el ser, en convertirte en esa persona, en todas las áreas de tu vida, por consecuencia los resultados se van a dar. Tú vas a tomar las decisiones correctas que te llevarán y vas a hacer las acciones correctas que te llevarán. Sí habrá mucha lucha, sí habrá mucha resistencia, pero tendrás la conciencia, podrás verlo, podrás entenderlo, podrás asumirlo para poder generar ese cambio y poder vivir y experimentar eso que quieres en tu vida. Yo creo que voy a dejar por aquí este segundo vídeo porque hay mucha información potente, míralo las veces que sea necesario. Te felicito si has llegado hasta el final y también te invito a que lo compartas para que podamos llegar a millones de personas y podamos cambiar la mentalidad, así como vamos a cambiar la tuya o como cambiaron mi mentalidad en algún momento dado. También te invito a que le des like, a que te suscribas al canal, que es gratuito, y que también me ayudes y que me escribas en comentario ¿cuál es el conflicto más grande que has vivido en tu vida, la cual ha marcado y la cual empezaste tú a preguntarte el por qué y el para qué te está pasando? Más es el por qué. Y luego vamos a entender poco a poco a raíz de estos vídeos el para qué te está pasando. Porque date cuenta, te voy a dar ya esto, el por qué te ubica directamente en el victimismo y el para qué en la responsabilidad. Y aquí en este canal venimos para sernos responsables. Llegamos desde el victimismo y vamos a salir responsables. Así es que nada, te mando millones de bendiciones, te leo en los comentarios, no te olvides en escribirme en comentarios y como siempre te digo, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.